Los invitamos a compartir la promo de Antel en el mes de la mamá. Vamos a coincidir, nadie te entiende como mamá. Nadie te comunica como Antel. Antel, avanzamos juntos. Sí, ¿quién va a entender más que la madre, no? Tú decías, necesité ese abrazo de la mamá. ¿Tu mamá vive? Sí, afortunadamente sí vive. Y yo soy una de las grandes afortunadas de haber tenido una familia con unos valores increíbles y que me hacen lo que soy hoy. Decime, ¿qué hacía tu papá y tu mamá? ¿Qué trabajaban? Papá era electricista, falleció lamentablemente hace algunos cuantos años. Un hombre... Me gustaría saber el nombre de él. Se llamaba Elvio Moreira. Sí, te das cuenta que yo lo tengo presente. Sí, se llama Elvio Moreira, pero le decían San Antonio, porque era un hombre casamentero, le gustaba formar parejas, entonces le decían San Antonio, y en Rivera seguramente todavía lo conocen como San Antonio y no por su nombre verdadero, ¿no? O sea, San Antonio Moreira. Sí. Capaz que ni el apellido. Ni el apellido, era San Antonio. San Antonio. ¿Y formó muchas parejas? Formó algunas parejas, sí, que yo sí recuerdo de algunas parejas que ha formado, pero lo hacía porque era un hombre, es un hombre extraordinario por los valores de vida que tenía. ¿De dónde venía él? ¿Él era brasileño? Él era de Tacuarembó. Era de Tacuarembó. ¿Y anteriormente de qué etnia africana, de qué historia tenía? No sabemos. No sabemos porque nuestros ascendentes vinieron de Brasil, entonces era muy complejo averiguar de dónde provenía esa ascendencia de papá. Pero sí, yo después con ¿Tu mamá es blanca? Mi mamá es mestiza. Es mestiza. Mi mamá es mestiza. Claro. Incluso ¿Y él era negro? Negro, sí, negro profundo. ¿Profundo? Negro hermoso, negro realmente hermoso. Y mamá hermoso por su complexión, por su fisonomía, por todo. Además de además valores. De hermosa persona, era un negro hermoso, muy coqueto. A pesar de ser pobre, él siempre, hasta para hacer mandados, él se arreglaba y se perfumaba, porque él decía que la pobreza no había que estar mostrándola todo el tiempo, y que el ser pobre no te limitaba a que vos fueras prolijo, porque el cómo te presentes también era un acto de respeto hacia el otro. Y era realmente un hombre extraordinario. Lo digo porque, bueno, no puedo ser objetiva con mi padre, pero charlamos muchísimo con mis hermanas y mis sobrinos y todos coincidimos en que realmente fue un hombre que nos cambió la vida. A mí me cambió la vida. A ver, ¿cómo? En primer lugar, por el ejemplo de vida que me ha dado, que nos ha dado a nosotros, a mis hermanas. ¿Porque vivían primero en el medio rural? En Paso del Cerro, 237 habitantes, los 5 años más felices de mi vida. ¿Los 5 primeros años? Sí, salvaje completamente, en contacto con la naturaleza, que bueno, se alimenta mucho y además te da la posibilidad de vivir de una forma mucho más libre que en una sociedad, y de entender los ciclos de la naturaleza. Amo a los animales y tengo un profundo respeto medioambiental porque nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo en el planeta. Entonces fueron los cinco primeros años que casi un cuento de hadas. Así que estás sufriendo un poquito ahora, ¿no? Con respecto a la tierra. Mucho, muchísimo. Y al proceso que está llevando Uruguay, por ejemplo, en la minería, ¿no? ¿Cómo lo vivís eso? ¿Cómo lo procesás? Yo creo que uno tiene que ser objetivo en las decisiones y en la militancia que uno tome en la vida. Yo no te puedo específicamente decir que tengo una opinión formada, porque el tiempo que me convoca el Correo Uruguayo no me ha permitido analizar todas las situaciones. Lo que sí estoy convencida es que cualquier militancia tiene que tener una investigación. Uno no puede abanderarse de algo sin conocer todos los elementos que van a determinar si efectivamente esta actividad va o no a perjudicar el medio ambiente. Tanto por decidir por la positiva como por la negativa. Exactamente. ¿Tú decís que el gobierno sí se ha tomado el tiempo? No sabría decírtelo, porque yo no he analizado, es uno de los temas que yo no he analizado, no he tenido el tiempo
realmente de ver cuáles son todos los elementos para que puedan llegar a determinar eso, ni siquiera los elementos que el gobierno también está... Lo cierto es que minería, nosotros tomamos aquí en Uno por Uno, hashtag grandes temas, el tema minería, y hay mucha explotación minera en el Uruguay hoy mismo. Sí. Las canteras de caliza son explotación minera. Sí. No hemos tomado conciencia de todo lo que hay en el Uruguay, como que hay mucho, habría que discutir bastante estos temas para mejorar esa situación, me parece a mí. Pero veníamos hablando de San Antonio, sí. De tu papá. Mi papá. Entonces, un día decide irse a Rivera. Porque teníamos que estudiar. El vivir en un pueblo tan chiquito del interior de Tacuarembó significaba, bueno, mi hermana tenía que ir a caballo todos los días a la escuela, en la escuela rural, y mi papá dijo, bueno, volvamos al Rivera porque así las chicas pueden seguir estudiando. Y fue ¿Él así. había estudiado? Él fue electricista, por lo tanto es profesional, fue profesional toda su vida de eso. Era un autodidacta siempre. Tenía un libro en inglés, aunque no sabía hablar en inglés, pero se las ingeniaba para aprender de ese libro en inglés que tenía. Y bueno, retomando un poco los valores de mi viejo, que yo creo que eso es importante porque también influyeron en cómo... El orgullo que yo tengo de ser negra o afrodescendiente, como ahora estamos diciendo. Mi viejo... ¿Te molesta emplear la palabra negra? No. ¿Te ofende? No. Aclaremos un poco. Yo no me ofendo de que me digan negra porque en la época en que mi padre nos fortaleció con esa idea de que el negro... es digno, trabajador, todo lo opuesto a lo que existía en ese momento y todavía existe en ese momento de la idea de lo que es ser negro o afrodescendiente. Él usaba la palabra negro, permanentemente nos decía, hay que ser orgulloso de que somos negros, entonces... Porque ya había discriminación de alguna manera, obvio. Sí. Obvio. Porque nosotros no le decimos a nuestros hijos, debemos estar orgullosos de ser blancos. No. ¿A quién se le ocurre? Sí. Pero las minorías es lo que sufrimos. Claro. Yo recuerdo en la escuela, por ejemplo, que, bueno, los calificativos, ¿no? ¿Cuál es el que recordás con más bueno, jugo de alquitrán, por ejemplo. Jugo de alquitrán, sí, sí. Cabeza de oveja, como esas cosas mínimas, ¿no? Pero mi padre había logrado desde chico crear una barrera en defensa de que soy negra y no me importa lo que digan, que realmente no me afectó. A mí no me afectaba eso. Y entonces, bueno, sí, el racismo existió desde siempre. Y hoy en día, con la ley de acciones afirmativas con respecto a los afrodescendientes, ¿ha mejorado? ¿Sacó de la estantería o del placar un tema que no visualizamos? ¿Han habido cambios a partir de esa ley? Bueno, yo creo que la aprobación de la ley de acciones afirmativas o de discriminación positiva es el resultado de un trabajo de muchos años de los movimientos sociales, particularmente en los años 90. Pero no es el final de esa lucha. Lo que posibilita es que los afrodescendientes tengamos posibilidad, el 8%, de ingresar en empleos públicos. Pero hay algo que yo recalco mucho a mis hermanos de raza, es que hay que invertir en educación. La única posibilidad que tenemos nosotros los afrodescendientes de salir de esos índices de pobreza, de marginalidad, del dejar de ser limpiadores, sin decir con esto que el ser limpiador sea un trabajo indigno, pero si se nos está dando la posibilidad de trabajar en empresas públicas, nosotros tenemos que prepararnos para eso, porque vamos a ser ejemplo para otros. Nos van a juzgar de acuerdo a cómo actuemos en esos lugares a todo nuestro colectivo, y de allí la importancia que profundicemos muchísimo en la educación, que fue lo que hizo mi papá. A mí me parece que el racismo o la discriminación tiene dos partes, como los violadores y los violados. Como las agresiones y los agredidos, los agresores y los agredidos.
hay una combinación que se da, que de pronto sí una se fortalece porque las historias las escriben los vencedores. Y en todo caso, hablamos de esto en un instante, ¿no? Después de esta segunda pausa. Muy bien.